Bueno, ustedes han observado una serie de videos vinculados al análisis sociolingüístico. El último, el de la canción, en realidad lo hemos dejado como un ejemplo de, la verdad, cómo varía el idioma castellano, particularmente en su léxico, según la región, el país del cual se trate. No es que estamos de acuerdo con esa idea de que el castellano genera tantos problemas para ser aprendido. De hecho, en algún punto de nuestros trabajos hacemos referencia a algo que en algún momento señaló un ex titular de la Real Academia Española, quien sostuvo básicamente que el castellano tiene una matriz que es común, él le llama unidad básica, en sus 400 millones de hablantes. Esa matriz es la sintaxis, es decir, la sintaxis española o castellana o argentina o uruguaya o como ustedes quieran denominarla, en realidad es la misma matriz, esa matriz sintáctica para todos los hispanohablantes. Es tal vez un poco pretencioso, nosotros vamos a ver que también hay variaciones en la sintaxis según donde pongamos énfasis en el análisis, pero no deja de ser cierto esto que en algún momento se apuntó. Con respecto a la lengua, vamos a comenzar a definirla o a determinar efectivamente qué lengua vamos a utilizar. En primer lugar, digamos que existe una lengua estándar. Allí en los apuntes tienen ustedes claro que es esa variedad ampliamente difundida y en general entendida por todos los hablantes de una misma lengua. Es la lengua en la que se consensúan al menos dos elementos: la sintaxis, ya lo decíamos, y la ortografía. Es la lengua del diccionario. Esa lengua estándar eh, va a regirse por diversas normas. Es decir, hay de hecho una, llamémosle, norma lingüística en términos generales, que constituye un intento que los especialistas fundamentalmente buscan de establecer reglas comunes, ese intento de establecer reglas comunes que nos abarquen a todos. Esto que les decía recién, la sintaxis del español alcanza a los 400 millones de hispanohablantes. Es una pretensión, porque en la realidad, insisto, entre los 400 millones de hispanohablantes hay 400 millones de formas de expresarse en español, aun cuando todos nos podemos entender, porque existe efectivamente, como decíamos recién, una lengua estándar. Lo que vamos a encontrar en esta segunda parte de la unidad es una diferencia entre las distintas normas que administran, por decirlo de alguna manera, el uso del idioma. En primer lugar, tenemos una norma culta, esa norma que justamente es la que va a imponer su criterio a partir de la observación y del uso, llamémosle, cuidado del idioma, va a imponer su criterio frente a las academias. Cuando digo las academias, estoy haciendo referencia a la Academia Argentina de Letras y también a la Real Academia Española, que tiene pretensiones de universalidad en términos doctrinarios respecto a cómo se debe usar el español. Este es un tema que vamos a desarrollar dentro de dos unidades, particularmente en la unidad 4, y desde ya les digo, la conclusión es que la RAE puede decir lo que quiera, pero cada uno de nosotros utilizamos el lenguaje como se nos canta.
Eh, sí, para nosotros es importante reconocer de que hay un montón de causas por las cuales ese idioma varía y que al variar, ya sea por causas psicológicas, como por ejemplo puede ser la búsqueda de la expresividad, puede ser por causas históricas, el contacto de determinadas regiones hispanohablantes con hablantes de otras lenguas, lo que da lugar incluso a la fusión entre ambas, como por ejemplo puede suceder en el norte de la República Argentina, en la zona de limítrofe entre Misiones, Formosa, con Brasil, eh, o con Paraguay, donde existen personas que hablan el portuñol, existen personas que hablan una mezcla de castellano con guaraní, y lo mismo sucede en el sur de Estados Unidos, donde se ha desarrollado casi una lengua independiente, todavía no lo es, que es el Spanglish. No solo en el sur, también incluso en Nueva York, por la característica cosmopolita de esta población. En algún momento llegó a ser la ciudad con más italoparlantes del mundo. Incluso había más italianos que hablaban italiano en Nueva York que en Roma. Decía que los cambios se producen por distintas razones. Lo que vamos a ir avanzando es en analizar cuándo esos cambios son efectivamente incorporados en el lenguaje, cuándo son incorporados, perdón, en la lengua. Vamos a empezar entonces a hablar de otro tipo de norma distinta a la norma culta, distinta a la norma académica, distinta a la norma institucional. Vamos a empezar a hablar de la norma de uso. La dejo planteado porque en realidad lo vamos a desarrollar más adelante. ¿Qué interpretamos por norma de uso? Pero desde ya les anticipo, nuestra tarea en este curso es privilegiar la norma de uso. Por una razón muy sencilla, porque es la que utilizamos en realidad en esta comunidad hablante. Hoy la comunidad hablante, podríamos decir, del sur de la provincia de Córdoba o de la República Argentina. ¿Hay alumnos extranjeros? Seguro, seguro que los hay. Y ellos nos van a ayudar también a percibir concretamente cuando nos encontramos con normas de uso que son peculiares de nuestra comunidad, lo cual no implica de que estén mal utilizarlas en nuestra comunidad hablante. Un ejemplo clásico, el que habitualmente desarrollamos, es el del voceo. El voceo implica una norma de uso en nuestra comunidad hablante. Si en nuestra comunidad hablante te dirigís a alguien con el cual tenés confianza y tuteás en términos más antiguos, utilizando el tú, propiamente el tú, en lugar del vos, indudablemente vas a dar la sensación de que sos un bicho raro en esta comunidad. En cambio, si utilizas el vos, el voceo, no el tuteo, vas a estar, digamos, mucho más relacionado con las normas de uso que se utilizan en nuestra comunidad. De eso se trata la norma de uso. Vamos a avanzar hacia los neologismos, y luego vamos a ir coordinando para que se incorporen también en la visión, en el orden que está establecido, una serie de nuevos videos de otros colegas que también hacen referencia a esta problemática. Por ahora, esto es todo en este video.